Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión sobre la salud y los impuestos en los países en vías de desarrollo. Me llamo Berbris y soy el director de la Unidad de Políticas Fiscales Nacionales de la OCDE y es un placer estar moderando esta sesión segunda del día. Una sesión que se organiza de la siguiente manera, con Céline Conan, economista de impuestos, va a hacer una presentación sobre la salud y los impuestos en los países en desarrollo. Durante su presentación habrá dos preguntas, dos encuestas que voy a leer en voz alta y podrán responder rápidamente y luego responderemos a las preguntas. Después habrá dos intervenciones de dos oradores. Tendremos a Michele Cecchini, un oficial de salud de la OCDE, y Giulia De Melo, que también es economista en el Centro de Administración de Políticas Fiscales de la OCDE. Voy a también gestionar las preguntas que se planteen en el chat y ya hemos recibido algunas preguntas en paralelo con anterioridad y vamos a responderlas al final de la sesión para que Celine y los compañeros puedan responderlas, puedan abordarlas. Siguiente diapositiva, por favor. Antes de dar la palabra a Celine, para calentar esta sesión me gustaría presentarles dos citas inspiradoras de, dos hombres muy sabios que nos señalan con sus citas tan bonitas una manera de reflexionar. Y la primera nos dice que la salud es una salud real y no las piezas que tenemos que ajustar, ¿no? Y por eso vamos a tratar estos asuntos de fiscalidad en esta sesión y relacionados con la salud. Tiene la palabra Celine. Muchas gracias, Brett. Muchas gracias. Los funcionarios de nuestros países se presentan a la misma situación, cómo financiar mejor sus sistemas, pero la presenta ya era muy difícil durante la pandemia y ahora en la situación actual pues se ha convertido en un reto cada vez más complicado. Y nos podemos preguntar por qué debatimos este tema en los días de desarrollo e impuestos de la OCDE. Pues porque tiene una dimensión internacional. Lo primero de todo, los sistemas sanitarios están interconectados. Todos sabemos que los retos sanitarios no se frenan en las fronteras nacionales. El COVID-19 es el mejor ejemplo de este tema, pero también tenemos que recordar el ébola y el Zika no hace mucho tiempo. Y también está claro que en un mundo globalizado, la gran movilidad de las personas y las poblaciones de un país pueden sufrir como consecuencia de lo que pasa en los países vecinos. Y sabemos que la pandemia del COVID-2019 transformó y revolucionó los sistemas sanitarios y los afectó profundamente. También incluso problemas para otras enfermedades como la malaria, el VIH, especialmente en el mundo en vías de desarrollo. Y a nivel global, pues las infecciones de VIH siguen al alza y no es algo halagüeño. Por último, el cambio climático va a crear diferentes problemas de salud en la mayoría de países del mundo. En segundo lugar, para ilustrar esta idea, quiero que observemos los ingresos fiscales. Y sabemos que todos los países tienen que proteger su base fiscal. Y voy a proporcionarles un ejemplo para ilustrar mi idea. Si pensamos, por ejemplo, en los impuestos sanitarios o los impuestos sanitarios de productos sanitarios, pues hay diferentes discrepancias entre países similares o países vecinos que pueden llegar a un comercio transfronterizo. Y esto lo hemos visto en los países bálticos, pero también dentro de un propio país en los que estos impuestos se ejecutan a nivel provincial o local. Y esto también puede pasar, por ejemplo, puede haber un comercio ilegal, pero también hay otros factores que tienen una importancia como un control insuficiente o capacidad de control insuficiente o problemas de gobernanza cuando hablamos del comercio ilegal. Pero en ambos casos, estos fenómenos llevan a una erosión de la base fiscal o los ingresos fiscales. Y por eso una parte del mundo está intentando ejecutar soluciones a nivel regional, como por ejemplo los países del Golfo, en los que hay una gran voluntad para luchar contra la
obesidad, por ejemplo. Para estas iniciativas regionales se tienen que seguir aplicando en muchos países. Vamos a echar un vistazo rápidamente al contexto macroeconómico. Evidentemente, la dificultad para los países en desarrollo es que de media las finanzas públicas están bajo presión a la izquierda. Los déficits presupuestarios en comparación con el porcentaje del PIB, y vemos que en ambos grupos se deteriora este porcentaje durante la crisis y van a alcanzar los niveles prepandémicos solo a la larga. A la derecha vemos la deuda pública en porcentajes de PIB, que también está al alza, especialmente en las economías emergentes. Y ahora vamos a hablar de los ingresos fiscales y al mismo tiempo cómo podemos aumentar la financiación para los sistemas sanitarios. La base de estudio era preocupante ya, ¿no? Que es lo que vemos a la izquierda, que presenta que de media el nivel de gasto sanitario per cápita antes de la crisis estaba cayendo en los países con bajos ingresos, era muy bajo, es decir, 60 veces menos que en los países desarrollados. Ahora, con la crisis y la solicitud o la necesidad de inversión pública en sanidad ha aumentado drásticamente y es lo que vemos a la derecha. Este gráfico lo hizo el Bono Blanco Mundial basado en proyecciones del FMI y vemos que las barras verdes son el gasto adicional necesario hasta 2027 para diferentes grupos de ingresos y de países de ingresos si queremos seguir las mismas tendencias que observábamos antes de la pandemia, cuando hablamos aquí del gasto público sanitario. La conclusión es que hay una gran necesidad en los próximos años que tendremos que atajar. La pregunta difícil de cómo financiar mejor los sistemas sanitarios en el contexto de una crisis sanitaria y económica, la pregunta general tiene tres vertientes. Primera vertiente, tenemos que aumentar los ingresos fiscales generales y una parte de la solución sería poder hacer una reforma fiscal exigente para poder integrar diferentes tipos de ingresos afectando a todos los tipos de impuestos. Evidentemente, los países también tendrán que luchar contra la evasión fiscal y los flujos ilícitos de financiación y también poder conseguir un intercambio automático de información. En segundo lugar, tenemos que aumentar los ingresos de los impuestos sanitarios. Aquí hablamos de impuestos de bienes que afectan negativamente a la salud. Aquí lo que es interesante es observar que, por ejemplo, para diferentes países en desarrollo, especialmente en África, que han implementado unos paquetes fiscales amplios, unas reformas fiscales amplias en los últimos años, pues observamos que las medidas sanitarias y tributarias se aplican al principio de estas reformas y luego lo que se introdujo por último es una manera de conseguir apoyo político para el resto de la reforma fiscal, ¿no? Y luego la tercera vertiente sería aumentar los ingresos de impuestos relacionados con la salud. Y aquí hablamos de los impuestos medioambientales o, por ejemplo, otro tipo de contribuciones sanitarias y sociales. Es muy interesante ver que muchos países no utilizan a menudo los impuestos medioambientales con su potencial total, a pesar de que tienen unos dividendos dobles, en el sentido de que estos impuestos tendrán un impacto positivo en los resultados económicos y medioambientales a la larga, pero también ayudarán a conseguir más ingresos y diversificar el mix impositivo en general. Dicho esto, los países pues tienen diferentes retos fiscales delante de ellos y cada país tendrá que llevar a cabo un análisis específico y eso es lo que hemos estado haciendo junto al apoyo financiero del Fondo Global para luchar contra la malaria y el VIH. Hemos llevado a cabo esos estudios en Costa de Marfil y en Marruecos para desbloquear ingresos fiscales y financiar sus sistemas sanitarios. Ahora voy a aprovechar esta oportunidad para dar las gracias al Global Fund por el apoyo y el trabajo interesante que hicimos juntos, esta colaboración interesante. Ahora voy a dejarlo aquí porque luego tendremos las preguntas de la encuesta y le vuelvo a dar la palabra a ver. Muchas gracias. Primera pregunta. Primero van a ver aquí vendrán esta encuesta en la que podrán responder.
Así que primero vamos a leer la pregunta. ¿Cuántas jurisdicciones en el mundo han aplicado un impuesto a las bebidas azucaradas? ¿Menos de 30, 30, 70, 70, 100 o más de 100? Por favor, respondan. Ahora verán la pantalla que aparece para responder. We're slowly converging to everyone having submitted the answer. Poco a poco llegan las respuestas. Les damos 5 segundos adicionales. Y después Celine tendrá de nuevo la palabra para dar la respuesta. Muchas gracias. Pues le voy a pedir al equipo técnico, por favor, que nos presente los resultados y espero que puedan verlos en la pantalla. Vale, pues tenemos un 49% de participantes que consideran que son menos de 30 jurisdicciones. Luego 39% entre 30 y 70 y el resto es, bueno, la solución es 47, así que el 39% de los participantes han escogido la respuesta adecuada. Y vamos a seguir con la presentación y espero que puedan verla de nuevo. Espero que puedan ver las diapositivas. El 47 países a septiembre de 2021 habían aplicado estos impuestos a los refrescos azucarados. En los últimos años, en diferentes países que han presentado estos impuestos han aumentado drásticamente sus ingresos y el número de países ha multiplicado, y esto se demuestra a los hallazgos que tiene, por ejemplo, pero también porque los países que han presentado este tipo de impuestos pues lo hicieron de una manera muy exitosa, y las evaluaciones recientes demuestran, por ejemplo, pienso en México, pero también en Sudáfrica y Arabia Saudí, con una evaluación muy reciente de estos impuestos llevada a cabo. Lo que es interesante no es dejarlo aquí, sino también pensarlo de otra manera. La mayoría de países en el mundo no aplican estos impuestos a estas bebidas azucaradas, y por eso esto demuestra que la aplicación de estos impuestos debería seguir avanzando en el futuro. Y en especial porque los países se enfrentan o se enfrentarán a un aumento de la obesidad y de sobrepeso en los próximos años debido a los cambios de hábitos de vida, y también habrá un aumento en este tipo de problemas, y por eso evidentemente necesitamos actuar prematuramente, especialmente cuando pensamos a la hora de proteger a los niños y a las nuevas generaciones de estos problemas de obesidad y sobrepeso. Así que seguimos ahora con la segunda pregunta de esta mañana, de esta sesión. ¿Qué vemos en la pantalla? Segunda pregunta. En el año 2020, ¿cuántos países han aplicado impuestos al tabaco a un nivel de un 75% o más 75% del precio que el de la mayoría de las marcas de cigarrillos, que es la recomendación de la OMS? Es decir, que el impuesto sea un 75% o más del precio de la cajetilla de tabaco. 0,10, 10, 50 o más de 50 países. Cinco segundos y le volvemos a dar la palabra a Celine, que nos va a responder. Creo que podemos presentar los resultados ya. El 50% de los participantes consideran que es entre 10 y 50 países, que es la respuesta correcta. 40 países, de hecho, que es un resultado positivo, pero también demuestra que todavía nos queda mucho por hacer para poder aumentar las tasas, los impuestos, perdón, sobre el tabaco en todo el mundo. Seguimos con la presentación y para el resto nos vamos a centrar en los impuestos sanitarios. Primero es cuántos ingresos representan estos impuestos. Para los países en vías de desarrollo, para los que tenemos información detallada, pues los impuestos representan un 2 o un 5% de todos los ingresos impositivos, y vemos una tendencia al alza
alza para los países con ingresos medios, más o menos. Y cuando lo representamos en un porcentaje del PIB, vemos una tendencia similar. Aquí hablamos de una parte muy baja y tienen que saber que estos resultados seguramente se infravaloren porque no contamos con información cotejada para todos los países y estamos trabajando para poder contar con información de más países. Lo que nos demuestra es que claramente hay un gran potencial si aumentamos los ingresos de estos impuestos, si se aumentan los tipos o se amplían las bases de los impuestos sanitarios que actualmente gravan en el consumo, pero también si aumentan o amplían la base de otro tipo de productos sanitarios gravados, por ejemplo, alimentos que tengan un gran contenido de grasa, sales o azúcares. Pero los países también podrían gravar los materiales, las materias que se utilizan para fabricar estos productos. Lo interesante es ver que desde el principio y desde que estalló la crisis del 2019, del COVID-19, muchos países han tenido en cuenta el aumento de estos impuestos para reestructurar sus sistemas y también para financiar mejor sus sistemas sanitarios. Y podemos hablar del caso de Bangladesh, de Egipto, de las Fiji, también Ghana, Kazajistán, India, Indonesia y otros países. Y las medidas van desde la presentación de tasas específicas para el COVID-2019 en el tabaco o el alcohol, o la ejecución de otro tipo de aumentos de estos tipos impositivos. Y lo que es interesante también es comparar los ingresos de los impuestos sanitarios en comparación con el gasto sanitario. Y eso es lo que hacemos en este gráfico. Y lo que observamos es que en algunos países la tasa es relativamente alta, como por ejemplo en Mauricio, en Egipto o en Uganda. Y esto no quiere decir que en estos países se asigne totalmente los ingresos de los impuestos sanitarios a los gastos gubernamentales sanitarios, sino que aquí lo que hacemos es comparar ambas variables, ¿no? Y entonces, una idea muy importante de este gráfico es que no todos los impuestos sanitarios tengan que dirigirse al sector sanitario, sino que nos demuestra el potencial de estos ingresos si se dedicaran totalmente o si se recaudaran totalmente, lo cual demuestra que es muy importante y podría representar en algunos casos una gran parte del gasto sanitario gubernamental. También vemos una gran diversidad en los ingresos tributarios sanitarios. Les voy a dar varios ejemplos. Primero, tenemos países en los que hay una base impositiva sanitaria amplia. ¿Esto qué quiere decir? Que este país grava los sospechosos habituales, no las bebidas azucaradas, el tabaco y el alcohol, pero también otros productos como por ejemplo el café, el té o el azúcar para el uso industrial, por ejemplo. Y luego, en segundo lugar, nos encontramos un grupo de estados insulares. En estos países pues están por encima de la media, y esto se puede explicar debido a su situación geográfica, su orografía, o también porque son una isla. Entonces es mucho más difícil, por ejemplo, tener un comercio ilegal o la estructura de la economía, y dependen muchísimo también del turismo y del consumo de este tipo de bienes. También hay otros países en los que hay una política muy bien definida, como Filipinas o Tailandia. Filipinas, ¿qué sucede en Filipinas? Desde 2012 el país entrega directamente todos estos ingresos impositivos al sistema sanitario. Y en el caso de Filipinas, simplemente el impuesto que se grava a las bebidas azucaradas. El contexto de la crisis ha provocado que diferentes países relacionen sus ingresos tributarios a la reforma o a la financiación del sistema sanitario como respuesta a la crisis. Es el caso de Ghana o también de Indonesia. Diseñar los impuestos sanitarios no es nada sencillo. Y bueno, ahora tengo que reflejar una serie de ideas con lo que deberíamos tener en cuenta a la hora de revisar nuestras reformas fiscales sanitarias. ¿Qué es lo que vamos a grabar? Y es muy importante tener en cuenta, pues aquí hablamos de la salud, pues es el factor
Por ejemplo, el etanol, las calorías adicionales, etcétera. Luego, ¿cuál es el objetivo final? Pues aquí, por ejemplo, si el objetivo es reducir el consumo, lo que es importante es asegurarnos de que el producto es menos asequible para el consumidor. ¿Esto qué quiere decir específicamente? Que el aumento de precio debe ser suficiente para que aumente el precio de comercialización para el consumidor final. Entonces, la OMS recomienda, por ejemplo, en bebidas azucaradas, que los gobiernos graben para aumentar el precio comercial al menos en un 20% para que haya un efecto general sobre el consumo y la salud de la población. Y esto también se traduce en una repercusión muy clara. Por ejemplo, si pensamos en impuestos específicos, el aspecto de concepción importante es vincularlo a la inflación y también al tipo de problemas para que el producto no sea más asequible a la larga. La tercera pregunta es cómo lo grabamos. Hay otras preguntas específicas, por ejemplo, con los objetivos de mejorar los hábitos de salud, pero aquí la idea es que el diseño de las políticas fiscales tiene que ser consistente con el objetivo del impuesto, ya sea para aumentar los ingresos o si lo que se quiere es por ejemplo, fomentar la salud, que es lo más importante para ustedes. Pues tienen que tener en cuenta que sea coherente con la población a la que van a dirigir este impuesto, por ejemplo, la juventud, porque es un grupo que puede tener diferentes hábitos de consumo que los adultos o las clases medias, pero también por último la capacidad de la administración fiscal. Si pensamos de nuevo en impuestos específicos que normalmente son más favorables para la promoción de la salud y el medio ambiente, pues estos impuestos también son mucho más difíciles de administrar. ¿Y cómo podemos definir la base impositiva? En el caso del tabaco y el alcohol, pues la idea es vamos a gravar nuevos productos que aparezcan en el mercado, es la duda, ¿no? Y luego en el caso del CBD, o, por ejemplo, en el caso de las bebidas azucaradas, ¿qué va a pasar? Van a ser solo las bebidas energéticas, las bebidas a base de leche, bebidas a base de agua. Es lo que tenemos que analizar cuando intentamos ejecutar estos impuestos. Luego, otra pregunta, ¿cuál va a ser el tipo impositivo? ¿Va a haber un tipo único o va a haber un tipo de tipos impositivos progresivos? Y sabemos que los tipos progresivos, por ejemplo, cogemos el caso del alcohol, pues tendrá un efecto mucho más importante para reducir el consumo de alcohol. Pero si optamos otro tipo de tipos impositivos, pues tendremos que ver cómo diferenciamos, qué cogemos, solo las bebidas con una mayor concentración de alcohol o vamos a ver otro tipo de productos, como por ejemplo podría ser bebidas alcohólicas con menor concentración. También tenemos que ver qué va a pasar con los sistemas de litigio, porque sabemos que los sistemas por niveles son más difíciles de implementar y ejecutar, especialmente porque va a ser mucho más difícil poder optimizar este gravamen en el sector privado, que es lo que queremos hacer cuando queremos mejorar la capacidad. No. Y luego el nivel, queremos un nivel gradual, un aumento progresivo o de golpe, ¿no? Que sea muy, muy remarcado a la hora de grabar, es muy importante. Si cogemos una estrategia gradual, pues el peligro es que el consumidor no se dé cuenta realmente del aumento de precio y el efecto directo del impuesto se reduzca a la larga. Pero si cogemos un aumento de golpe, pues entonces sí que puede haber una oposición muy importante al principio, pero de todas maneras también podrán gestionar de manera mucho más clara la asequibilidad del producto, pero en un momento llegarán a un plató en el que nada cambiará, salvo si aumentan o vinculan el impuesto a la inflación. ¿Y a qué niveles se tiene que aplicar este impuesto? Pues aquí tenemos que ver si es a nivel nacional, que siempre es mejor, pero de todas maneras, si no es posible, en algunos casos, los impuestos locales o regionales serían mucho mejores que no aplicar ningún tipo de impuesto.
¿Cuál es la incidencia del impuesto y sus consecuencias? Algo que es muy difícil de responder. ¿Quién va a llevar la carga del impuesto? ¿Va a ser la industria la que va a observar todo el impuesto o el consumidor final también tendrá que asumirlo? Y todo depende del producto, depende del país, depende de la estructura del mercado y también depende de la estrategia del Estado. Y por eso los países lo tienen muy difícil poder anticipar claramente y precisamente y con confianza suficiente las consecuencias de estos impuestos, porque no podemos predecir con una seguridad total lo que va a hacer el sector privado y cómo va a responder. Última pregunta. ¿Los impuestos sanitarios son consistentes con el sistema fiscal actual que tenemos en el país? Un ejemplo rápido. Si, por ejemplo, pensamos en los impuestos a las bebidas azucaradas y el alcohol, pero al mismo tiempo damos una facilidad a la comercialización de estos productos, pues no es muy consistente ver si, por ejemplo, hay un IVA más reducido para estos productos. Pues no queda muy claro, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos que intentar abolir, ¿no? O acabar con esta tasa de IVA, este tipo impositivo de IVA reducido, que es lo que quería decir la oradora, ¿no? Por eso el año pasado vimos el aumento de la tasa de IVA de las bebidas azucaradas a un 24%. Así que sé que he lanzado diferentes preguntas y bueno, y muchas cosas que cubrir, pero simplemente quiero recalcar el pensamiento analítico que requiere este tipo de impuestos, ¿no? Antes de poder aplicar estos impuestos. To pass the health tax measure. And you need a lot of dialogue with different stakeholders. First of all, among Ministry of Health and Finance, there is clearly a need for a close technical preparatory work to be done jointly with both ministries. That's needed to feed in the public debate around introducing health taxes or revising their design. If you take again the case of Spain, especially Catalonia, that introduced the SSB tax not long ago, it went well because the two ministries worked closely together. Los dos ministerios trabajaron conjuntamente y si pensamos en todos los países y en cómo han implementado las tasas sobre el tabaco, ha funcionado muy bien porque los ministerios estaban alineados y realizaron un trabajo preparatorio de manera alineada. También es necesario ver cuál es el objetivo del impuesto. Es anclar el peso de cara al sector sanitario. Si pensamos, por ejemplo, en el sistema sanitario y en cómo se analiza el contenido de azúcar en algunos alimentos, el gobierno, desde el momento en que anunció el impuesto hasta que lo implementó, dio suficiente tiempo para el sector para estar seguros de que no hubiera tanto contenido de azúcar. Esta es una explicación clave sobre ¿por qué tuvo tanto éxito la reducción de bebidas azucaradas y su consumo? También hablar con la población. Estamos hablando también de un tema social. Lo que es interesante, hay un estudio interesante del FMI que demuestra cómo la pandemia de COVID ha incrementado la concienciación respecto al cambio climático y el apoyo a las políticas públicas. Esto es positivo, pero esto no quiere decir al mismo tiempo que la inclusión de impuestos ni un sistema fiscal con impuestos sobre tema sanitario pueda ser fácil. El incrementar los impuestos también incrementa el precio energético y también estamos en un contexto de inflación. Todo ello hace que la introducción de un impuesto o la revisión de uno existente no será nunca una tarea fácil ni directa. Así que para solucionar esta dificultad, pues es una asignación progresiva
de dónde proceden los ingresos del impuesto para redistribuirlos en el sector. La población estaría más propensa o más proclive a aceptar este impuesto si sabe que el gobierno lo va a utilizar de manera eficaz y para resolver cuestiones con sus políticas. Con los países vecinos, los países en proximidad, ciertamente hay la necesidad de un diálogo regional y un diálogo internacional con el objetivo de evitar disparidades y evitar también este comercio entre países. En cuanto a organizaciones internacionales, en algunos países es necesario la experiencia técnica y también la implicación de un actor internacional que proporcione un abanico de posibilidades al gobierno nacional. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Claramente existe un impulso, un momento de impulso político en este momento que apoya las tasas sanitarias y no deberíamos perder este impulso porque antes no formaba parte de los programas gubernamentales y ahora forma parte de los ministerios de finanzas, de economía, de los primeros ministros. ¿Y por qué y cuánto tiempo? Por ello, la OCDE, junto con otros países, están aprovechando el momento para impulsar sus sistemas de tributación, como por ejemplo ver cuál ha sido el histórico de políticas fiscales, ampliar el abanico de políticas fiscales, los diseños actuales y la capacidad de la administración. Y también lo que es clave es calcular el potencial de ingreso y los resultados a nivel sanitario cuando se incrementan dichas tasas. En este último punto me gustaría pasarle la palabra a Michele Cecchini, un economista senior que trabaja con la OCDE en temas sociales. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Celine, gracias por esta presentación. Para mí es un placer estar con todos ustedes esta tarde para aprovechar el enfoque sanitario en temas de política fiscal. El ámbito de nuestro trabajo realmente es promover mejores políticas fiscales. La OCDE es una organización económica que vincula el bienestar, la sanidad con la economía, porque son dos cosas que están muy interrelacionadas y los gastos sanitarios son bastante significativos en países, no solamente en la OCDE. Cuando hay un mayor incremento de patologías, hay menos posibilidad de que la población sea una población activa que incrementa la productividad. Por ejemplo, si se calcula la cantidad de bajas por enfermedad en diferentes países, vemos que esto también puede ser un factor de riesgo, como otros factores que vienen aunados como ellos, como el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, y también hemos examinado el impacto negativo en el futuro del hábitat humano de todas estas cuestiones. Por todo ello, básicamente se trabaja en varios tiempos. En primer lugar, examinar y determinar la situación de sanidad pública, si existen enfermedades crónicas como diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares y después pandemias como el COVID. En segundo lugar, hay que comenzar a entender qué son y cuáles son las políticas que aplica el país y las mejores prácticas que el país puede compartir y llevar a cabo, copiando el modelo de otros países. Y la tercera parte consiste en evaluar el coste de reforzar estas políticas y su retorno de la inversión. Recientemente hemos visto cuáles han sido las mejores prácticas en los países y cómo ello ha impactado en países en términos de costes específicos.
También creamos modelos de aplicación para acción pública utilizando algunas de las técnicas más avanzadas como modelos de microsimulación, tecnología de aprendizaje profundo como inteligencia artificial. Todo ello nos permite saber cómo los países están funcionando a partir de la evidencia de las políticas sanitarias, el retorno de la inversión, de toda la aplicación fiscal y las consecuencias. Como pueden imaginar, habida cuenta de la multiplicidad de complejidades, la mayor parte de nuestro trabajo se realiza de manera interdisciplinar y en otros ámbitos que van más allá de los ámbitos clásicos. Para darles un ejemplo muy relevante al día de hoy, es en nuestra publicación más reciente sobre el consumo de alcohol. Hemos visto cuál es el impacto del incremento del impuesto en estos países, viendo la situación en los países del G20 y en otros países a nivel mundial. Similarmente, también tenemos un trabajo en curso sobre lo que decíamos de la tasación e imposición sobre bebidas azucaradas. Tenemos un debate en curso de las cuestiones más tradicionales también. ¿Cuál es el principal mensaje? Sería lanzar el gran potencial y la complementariedad entre estos ámbitos, entre la política fiscal y las políticas sanitarias. Sobre todo, veo tres ventajas para una colaboración más estrecha entre estos dos ámbitos. En primer lugar, tenemos un interés común y tenemos un punto de vista común. Nuestros principales actores, sean ministros, sea departamentos gubernamentales, tienen el mismo objetivo y también se trata de la implementación que nos va a ayudar a llevar a cabo acciones posteriores a nivel de administración local y regional. El segundo aspecto es que también tenemos competencias complementarias. ¿Qué quiero decir con un ejemplo? Por ejemplo, hemos evaluado recientemente el impacto del incremento de la tasa sobre el alcohol. Y de este análisis hemos visto cómo el personal sanitario recibe un impacto positivo en el gasto que se destina al sector sanitario cuando todas estas cifras aumentan. Por otro lado, el impuesto sobre taxas del alcohol, cómo modificar los porcentajes, si es mejor un incremento progresivo, un incremento elevado y fundamentalmente las cuestiones que Céline ya ha citado en su presentación. Estas son cuestiones que nosotros hemos almacenado en nuestra base de datos y en nuestro conocimiento. También reducir asimismo el impacto, no solamente para los países de la organización, sino a nivel internacional. La organización de la OCDE ya es un actor altamente reconocido a nivel internacional en aspectos fiscales, sanitarios, mucho más allá de los países en los que está presente y se utiliza como modelo para alimentar información en otros sistemas. Tiene una masa crítica que pueden crear un mayor impacto. Este último punto, llegar a una masa crítica que pueda crear un mayor impacto, esto se halla íntimamente relacionado con las últimas cuestiones que me gustaría debatir en el día de hoy con ustedes. En temas de imposición sanitaria debemos decir que el planteamiento tiene que ser internacional, porque las actuaciones a nivel nacional tendrían poco impacto. Hay muchos estudios que explican cómo las diferencias a nivel de país pueden tener un efecto más amplio a nivel global. Seguro que cuando preguntemos a
personas que vienen de otros países, como por ejemplo Estados Unidos, su ejemplo y cómo ha resultado todo este tema de la imposición sobre tasas de alcohol. Vemos el impacto en países vecinos y para evitar justamente las compras al otro lado de la frontera. Otro aspecto que quería citar es ayudarles a comprender por qué la cooperación entre las autoridades sanitarias y la OCDE es importante para identificar sinergias comunes. Yo veo un gran potencial en cuanto a que la OCDE es una organización líder en temas de políticas fiscales a nivel internacional. Con ello les dejo agradeciendo su atención a mis palabras. Muchas gracias, Michele. Gracias por sus palabras y por su interesante presentación. La OCDE cree en la capacitación en cuanto a la imposición en temas sanitarios, la colaboración con los ministerios de finanzas. Ya hemos hablado de este tema en la presentación inicial, la colaboración de ambos ámbitos, pero hay más aspectos que se deben cubrir. Además, la OCDE deberá desarrollar una herramienta de autoevaluación para diagnosticar la sostenibilidad de sus sistemas de política, centrándose en la sanidad y en los impuestos. Finalmente, se trata de que los impuestos entren en un entorno más global. En este sentido, quería presentar a mi colega Gioia de Melo, que es una economista fiscal, al respecto de cómo proteger a los países en vías de desarrollo a partir de estas nuevas políticas fiscales. Muchas gracias. Como se ha dicho anteriormente, las tasas en los temas sanitarios ayudan a financiar este tipo de aspecto. Como ya he dicho, el proyecto se trata de proteger a nivel social los países desarrollados. Todo esto ha estado financiado por la Agencia Sueca de Cooperación Internacional. Se trata de tres principales objetivos. El principal es un mapeo de los países en vías de desarrollo en términos de gasto sanitario, en términos de programas de financiación, entre otros indicadores. En segundo lugar, calcular la brecha de protección social, el esfuerzo que será necesario y que se requerirá para conseguir una cobertura universal. Y en tercer lugar, y más importante, hemos desarrollado un marco de ingresos fiscales identificando cómo los países pueden financiar estas brechas con el paso del tiempo a partir de una serie y un amplio abanico de medidas fiscales. En este sentido, para aplicar este marco, queremos entrar en mayor detalle en países más específicos. Así que si ustedes tienen un interés específico, no duden en contactarnos para si podemos incluir su país en este marco. Como parte del proyecto actual, vamos a organizar también webinarios en los que se debatirán oportunidades que los países pueden tener para intentar reforzar su protección social. Estaremos encantados de recibir sus inputs, sus comentarios en caso de que quieran participar. Creemos que evaluar cómo se aplica la protección social es de vital importancia, sobre todo en una población envejecida con factores de cambio climático que van a requerir mayor protección social en el futuro. Muchas gracias por su interés y con ello les dejo la palabra a mis compañeros. Bert, adelante. Muchas gracias, colegas. Es un gran placer estar aquí con ustedes. Permítanme concluir con un par de comentarios, un par de observaciones sobre dos puntos que quisiera suscitar. En primer lugar, obviamente, ahora se vive un momento de gran impulso, de gran apoyo a una reforma fiscal global. Y como Céline lo ha dicho,
Ya se presentaban grandes desafíos antes de la crisis en los países en desarrollo para desarrollar una manera eficaz y justa que provea un sistema sanitario global para garantizar el acceso universal de la población a una sanidad pública de calidad. La pandemia ha incrementado todavía más aún si cabe estos desafíos y ha demostrado diáfanamente cómo la salud es un bien público y como Céline decía, la salud en los países vecinos y cuando hay crisis también nos afecta a los propios países, como ya sabemos o como ya hemos podido comprobar en vivo y en directo con la pandemia. Esto también está relacionado con el cambio climático que suscita otros cambios, otros retos adicionales. Entre ellos, el más difícil lo abordarán los países en vías de desarrollo. Como decía, hay un impulso, hay una necesidad de desarrollar y de ayudar a los países en vías de desarrollo para que financien sus sistemas de protección social y sanitaria antes y asegurándonos de que antes de que llegue la siguiente crisis. No quiero ser pesimista ni anunciar malas noticias, pero objetivamente esto es un objetivo muy importante que no debemos perder de vista. En particular porque muchos países, a razón del COVID, se van a ver enfrentados a un incremento notorio del gasto público. Todo ello en base a unos recursos escasos públicos. Hay una necesidad global emergente en la que todos estamos trabajando en este sentido. La ambición es grande, para ser sinceros. Queremos colaborar con todos ustedes que asisten a este seminario para poder desarrollar este en los años venideros. En primer lugar. En segundo lugar, quería traer este tema en un contexto más amplio de política fiscal en países en vías de desarrollo y lo que hemos llevado a cabo con nuestra dirección para el desarrollo de reforma fiscal en países en vías de desarrollo. Mantener una trazabilidad del incremento de los impuestos, incluyendo en los países en vías de desarrollo, es algo que hacemos a nivel anual, cada vez más con un foco en estos países para ver cuál es el resultado obtenido con las medidas fiscales que han implementado ya en 2021. Un informe que publicaremos en la segunda mitad del año. Realizamos mucho trabajo sobre análisis de gasto fiscal, midiendo los ingresos y el efecto para países de escasa dotación para niveles de política fiscal, el mismo tipo de proyecto al respecto de el diseño y la simplificación de los regímenes fiscales, y seguro que también han escuchado hablar sobre la financiación de la protección social y la fiscalidad sanitaria. Esto es un programa muy amplio que intentamos abordar de manera holística para aportar valor añadido a los países en vías de desarrollo y naturalmente estaremos encantados de que se incluyan en nuestro programa tantos países como sea posible. En pantalla pueden ver los enlaces correspondientes a las cuestiones comentadas con las publicaciones que existen y nuestros detalles de contacto. Permítanme que pase ahora a la última parte de esta segunda sesión. Quisiera aprovechar para tomar preguntas del chat, si las hay. Había una pregunta, a ver si voy a intentar ver cuáles han sido las últimas preguntas. Céline, le pediré que me ayude con esto. ¿Cómo evitar que cuando se incrementa un impuesto a raíz del incremento en el precio del producto en cuestión, se aliente un tráfico ilegal de este producto? Pues
Yo creo que una cuestión clave a abordar es que realmente existe la necesidad de una cooperación regional entre los países para evitar este tráfico ilegal de productos cuando hay un incremento de precios. Como, de hecho, la cuestión fiscal, tributaria, debe abordarse globalmente y la necesidad de que ello sea así. Hemos recibido otra pregunta también, Céline, para usted, creo. Una un tanto, es un cierto envite responder a esta pregunta. Este tema de estas políticas se podrían incluir en el marco de lo que es la OCDE y las 120 jurisdicciones que enmarca. Bueno, pues la respuesta es que definitivamente sí. Hemos hablado de una dimensión internacional de este tema y como ya has dicho, Bert, en tu última transparencia, tu salud es mi salud, tu sanidad es mi sanidad. Así que una mejor colaboración a nivel internacional y a nivel regional, diría yo que es la clave del éxito. Así que mi respuesta es definitivamente sí. Y a la primera pregunta que se ha suscitado, en el caso de comercio ilícito, no se puede resolver este tema con un planteamiento de política en silos, de política aislada, sino que requiere ciertamente una colaboración entre países. Otra pregunta que he visto también yo en el chat es si podríamos presentar algunas mejores prácticas y ejemplos sobre cómo se fiscalizan o se imponen impuestos a este tipo de producto. Voy a intentar a ver si puedo compartir la idea sobre, por ejemplo, vamos a tomar las bebidas azucaradas. El ejemplo de México. México fue uno de los primeros países en los que la necesidad de este impuesto era algo sentido a nivel muy profundo por la cuestión de la obesidad omnipresente en el país, un problema al que el país se enfrenta en su sistema sanitario, como demuestran las publicaciones. Y otro ejemplo que también me vino a la mente en muchos países de la Unión Europea, la tasación, la fiscalidad sobre el tabaco, por ejemplo, en mi propio país, en Bélgica, el impuesto sobre el tabaco es muy elevado, pero ello va combinado con un reglamento que hace que la aplicación de este sistema fiscal sea muy eficaz, sobre todo la prohibición de fumar en espacios públicos, incluidos restaurantes, establecimientos públicos, gubernamentales. Todo ello ha activado una serie de elementos clave para el éxito de la imposición de estos impuestos específicos. Por ejemplo, prohibir la publicidad de cigarrillos o de tabaco en la televisión también ha sido otra medida importante. Otra pregunta para Céline. De nuevo, una complicada. Así que todas las preguntas complicadas son para Céline. La pregunta dice, hay tantas organizaciones internacionales que están trabajando en este tema, ¿no existe el riesgo de que haya un solapamiento? Muchísimas gracias. Gracias. Sí, ciertamente hay un riesgo claro de solapamiento, pero yo creo que las organizaciones internacionales que trabajan en ello lo saben, son conscientes, somos conscientes, estamos trabajando en este aspecto y somos y sabemos que ello es así y cada X meses nos reunimos en línea con la OMS, con el Banco Mundial, para debatir este tipo de cuestión e intercambiar información e incluso revisar los informes reportados para mejorar las sinergias y, lo más importante, para evitar la duplicación de esfuerzos y asegurarnos que los mensajes sean coherentes, que pasen de manera
igual y coherente, evitando, como decía, duplicación de trabajo. La OCDE ha participado también en un libro publicado bajo las directrices de la OMS y hemos continuado con esta colaboración. Somos conscientes del solapamiento y todos nosotros trabajamos para evitar, como digo, solapamiento y duplicación de esfuerzos a nivel no solo nacional, sino internacional y global. A nivel de temáticas, espero haber respondido a la pregunta. Permítanme que añada un pequeño comentario. Obviamente, la OCDE trabaja con otras organizaciones internacionales como parte de este grupo, por ejemplo, en el que estamos actualmente implicados. Hay muchas capas, muchas fases, muchos actores implicados, pero planificamos nuestra colaboración a nivel internacional. Y esta pregunta se nos plantea muy a menudo. Es importante destacar que la ventaja comparativa de la OCDE, de que la OCDE participe en este contexto, es nuestra vía directa de contacto con los ministerios de Economía. Muchas organizaciones internacionales están en contacto con los ministerios de Salud y Sanidad, pero la ventaja de la OCDE es que tenemos esta vía directa con el Ministerio de Finanzas, con lo cual Sanidad y Economía entran en diálogo directo, y eso es lo que intentamos realizar con estos fondos globales de colaboración. Es un abordaje bastante difícil, pero porque les sorprendería saber que no hay mucho diálogo entre economía y sanidad. Pero nosotros, desde que tenemos el marco inclusivo, ello reúne a todos los ministerios de economías a nivel mundial, cosa que es una oportunidad excelente para suscitar la cuestión de la sanidad, hacerles conscientes y actuar como mediadores entre economía y sanidad. Y por cuanto yo he visto en el chat, estas han sido las principales preguntas. Llegamos al final de esta sesión. Lo siento si me he dejado alguna pregunta. No duden en volver a nosotros si necesitan hacer alguna pregunta más. Tienen los detalles de contacto de todos los oradores y los pondremos a disposición en el enlace que van a ver. Así que muchas gracias. Gracias por su participación. Ha sido un gran placer organizar este foro y espero verles la próxima vez. Adiós.